a la reflexión y la he titulado Muertos al pecado. Para eso voy a leer un texto en Romanos capítulo 6 que dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la misericordia se multiplique? Dios no lo permita. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoran que cuanto fuimos bautizados en nuestro Señor Yeshua, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que al igual que Yeshua resucitó de entre los muertos por medio de su gloria, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante. Sabiendo que nuestro viejo yo fue muerto con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado, y cesaríamos de ser esclavos del pecado, porque el que está muerto queda liberado del pecado. Y si hemos muerto con Yeshua, nuestro Salvador, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Yeshua, nuestro Salvador, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre él. Bendito el nombre de Jesús. Estoy mirando bien. Cuando hablamos de muertos al pecado, encontramos que hay una manera, o según Dios, hay una manera de escapar al pecado, y es morir, porque los muertos, según la naturaleza humana, no pueden hacer más nada en su naturaleza humana. O sea que este texto está comparando a la humanidad normal, a lo espiritual, y por eso él relata de esta manera. Para podernos salir del pecado tenemos que morir. Y si no morimos, pues el pecado nos tendrá cautivos, porque ¿de qué manera le podríamos pagar una deuda que es imposible pagar? Si leemos en los Salmos, dice que ¿quién podrá pagar por sus pecados para vivir para siempre? No alcanzaría ni el dinero que hay en el mundo. En este caso es importante porque Pablo también lo refiere en el caso del matrimonio, y encontramos que dice que una mujer o un hombre es casado mientras su pareja vive. En pena se muere, uno queda libre para casarse con otro. Pues si el marido se muere, la mujer se puede casar con quien ella quiera, porque ya la ley no la cobija, porque se murió el que dictaba la ley o el que estaba sobre ella. Y en este caso es el contrario, porque si la mujer se hubiera muerto, pues él también quedaba libre para casarse con otra. Y en este caso es si morimos al pecado, podremos tener una vida diferente. En este caso, refiriéndose Pablo al bautismo. El bautismo es una simbología que la ha ordenado Dios, y todo lo que ha ordenado Dios es porque Él va a cumplir lo que ha prometido por medio de la obediencia de su pueblo, o los que quieren ser su pueblo. Hay muchas clases de cosas y ritos y abluciones que los que la han prometido no pueden hacer nada ni cumplirle nada a alguien. Te encuentras que Israel ha tenido ritos y abluciones que no son dados por Dios, y quién responde por eso. Pero este bautismo dado por Dios, si yo lo hago, Él responde por lo que prometió cumplir. Y si hablamos de Israel, no, hablando de la mayoría de las religiones presentes, hay cantidad de cosas que no sé quién se las irá a cumplir. Y por cierto que diré que nadie, porque solamente hablan sin sentido. Hay unos que dicen, vea, si usted quiere entrar al cielo del diezmo y verá que tiene una casita buena, no sé. ¿Quién le irá a hacer casa en el cielo? Porque creo que ni el predicador va, o la predicadora, mucho menos los que están oyendo.
Y así hay cantidades de cosas que no son la realidad y la gente las tiene por realidad y deja las cosas más importantes a un lado por seguir cumpliendo fábulas que solamente engañan al oyente y también al predicador. Pablo, cuando le habla a Timoteo de esto, le dice: predica la verdad, o sea, anuncia la verdad o un mensaje correcto de salvación y te podrás salvar tú y los que te escuchan. O sea, que el primero que tiene que predicar para salvación es el predicador y después lo que le escucha. Si el predicador no está predicando para salvarse él mismo, digo que ahí sí estamos graves. Porque si el patrón de una compañía no gana plata teniendo la compañía, digo, yo no sé con qué le irá a pagar a los trabajadores. En este punto es importante porque Dios ha constituido que el ser humano, para poder entrar en el camino de salvación, debe ser bautizado y el simbología es muerte. Porque cuando dice sumergido en aguas, se simboliza la muerte y se invoca el nombre de Yeshua para perdón de los pecados. O sea, la simbología es que voy a morir para resultar una nueva criatura y poderme ganar la salvación. No como algunos lo dicen: ya usted creyó, usted es salvo. No sé en qué parte de la Biblia lo tienen o qué versículos leen mucho, porque la Biblia, con haberla partido por versículos, para muchos ha sido un problema. Porque se agarran de un verso y no de un texto. Y quien hace una carta no la parte por versos. La carta tiene un significado completo, ahí tenga 4, 5, 6 hojas. Si usted la mocha no sirve porque perdió la eficacia. Antiguamente la Biblia vino por libros o todo se recuperó por libros. Desde el libro de Isaías, cuántas hojas, cuántas páginas, y como era un rollo, pues era un solo rollo hasta donde diera el escritor, y ahí cortaba y enrollaba. Fácil. No tenía los llamados capítulos o versículos, que no existían. Eso existió como en el año por ahí 1200, 1300, por ahí se iban a organizar las Biblias y a muchos a titularlas y otros a colocarle versos y muchos a añadirle su idea o su forma de comprender las escrituras. Y de ahí es donde encontramos tantísimas versiones bíblicas y formas de interpretar las escrituras, y sabemos que las escrituras son de interpretación espiritual, no terrenal. Y es importante para cada uno de nosotros tener claro qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué somos sumergidos en agua? Semejanza de muerte. Yo me muero para el mundo y voy a tener una nueva vida para agradar a Dios. ¿Para qué es el nombre? El nombre es para perdón de pecados. Si no se invoca el nombre, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, pues no puedo ser salvo. Y eso es lo que está haciendo el enemigo en estos últimos tiempos, confundiendo a la mayoría de religiones, que el nombre no tiene importancia. Y muchos neófitos, les digo yo, porque aunque tengan años de ser religiosos, no han entendido. Dicen que el bautismo es por fe y que usted puede bautizarse en lo que quiera, que usted tiene fe. No sabiendo qué significa fe. Ellos piensan que fe es mis creencias y que lo que yo crea se hace. Eso no es cierto, eso es mi suposición o mi creencia. Pero cuando hablamos de las promesas de Dios, lo que se habla, lo que tradujeron por fe en las escrituras del hebreo, es obediencia. Abraham obedeció a Dios y le fue contado por justicia. O dice, Abraham le creyó a Dios, y creer es cuando yo escucho y actúo. A eso fue lo que le nombraron fe, que la gente en estos últimos tiempos tiene la locura más grande del mundo, que fe es lo que usted crea y punto. Si usted se bautiza en el nombre de Pacho, de Pedro, de Cristo, de quien sea, usted se salva, usted tiene fe. Son neófitos que todavía no entienden ni han leído las escrituras o no comprenden las escrituras, que el nombre es para perdón de pecados, y si no se invoca el nombre verdadero de Dios, no hay perdón de pecados. Así de fácil. Y eso es lo que tiene a muchos engañados, diciendo cosas sin sentido, antisonante,
Y muchos, como tienen tanto tiempo de ser religiosos, que no, que lo dijo el reverendo, lo dijo Julano, eso es cierto. Así lo diga un ángel vestido de luz o Satanás como ángel vestido de luz, no sirve, porque esa no es la verdad y todo el que habla mentira se cataloga ser hijo de Satanás. Y lo hacen porque quieren, porque hay muchos que tienen el conocimiento. Entonces miramos que el nacimiento no es que yo me salvé de una vez que me bauticé, sino que comencé el camino. Para yo comenzar un camino tengo que saber para dónde voy. Por eso cuando Pablo habla de las cosas más importantes o de lo fundamental en este camino de salvación, lo primero es el conocimiento de Dios. Conocer quién es Dios, qué es Dios y cuál es el plan de Dios. Cuando yo conozco y que todo su plan, digo, yo quiero entrar en su reino, porque el mismo Dios vino a anunciar el reino de los cielos para que nosotros los del planeta Tierra participáramos en su reino y nos preparáramos para poder tener opción de entrar en un reino celestial. Pero hay muchos predicando cosas que no tienen sentido. Ahorita hay cantidades predicando evangelio que neófitos que no saben ni qué quiere decir evangelio. Y hay muchos que con su, como dice, con su idea dicen, ¿qué es evangelio? Pues anunciar la muerte, la vida, muerte y resurrección de Jesús. Suponiendo, ¿por qué? Porque el texto lo comprueba. Pero evangelio es una palabra griega que se la ha repetido muchas veces, que suena evangelium y que quiere decir escapatoria o salida. Pero la realidad, los libros o los 4 testimonios que hay, la realidad es el testimonio de Jesús, según Juan, el testimonio es un testimonio, hombres que testifican lo que vieron, lo que vivieron y lo que hizo Jesús. Pero no le cambiaron el título, ustedes ya no andan predicando a Jesús ni su reino, sino dice el evangelio. Y el evangelio salva, o sea, la escapatoria salva. La salida salva. No, el Salvador es Jesús y se debe predicar a él. Pero ya estamos, como se dice, lisiados con las costumbres y hemos dejado la verdad a un lado. Y si dejamos la verdad, desafortunadamente nos va a quedar difícil ser salvos. Porque en estos puntos importantes, si nosotros miramos, Pedro dice, el bautismo nos salva. No como ya creo que la Biblia no dice que no salva, le quitaron una S. Pero, o le quitaron la S. Y una mentira para parecerse a la verdad tiene que tener casi el 99% de verdad. Y esa lo tiene porque le falta una letra. Pero es mentira. Hay otra que mentira que muchos la predican y así está escrito. Pero encontramos que dicen, y el verbo era un Dios. O sea, y el verbo es de Dios, el verbo era un Dios y quedó mentira. La gente la dice como verdad. Pero no puede ser las palabras un Dios tiene palabras o un Dios habla. O de otra manera fuera Dios mudo y las palabras resultaban en otra parte. Bueno, no sé qué clase de conocimiento tengan los predicadores de hoy en día o qué clase de libro tengan. Pero la importancia de esto es que nosotros cuando nos preparamos en este camino debemos de saber cuál es nuestros pasos a seguir. Si de pronto leyéramos Biblias más antiguas, los pasos para la salvación, en la antigüedad se le decía al que se bautizaba un iniciado, o sea, alguien que iniciaba la carrera de salvación. El que era bautizado en el Espíritu Santo o quien Dios habita en él, era el consagrado. O sea, Dios lo consagró a su servicio o Dios habita en él o tiene el Espíritu Santo. Y de ahí del consagrado vienen los fieles. Porque no porque me consagro, me salvo, sino permanecer fiel. Que son cosas importantes que debemos de saber y no creer a muchos que dicen que la carrera se termina. Si usted cree y se bautiza, será salvo. Pues la Biblia que yo tengo dice será, no es, y será es un futuro. Y si es un futuro, nos concuerdan con el resto de escrituras que dice que el bautismo es para qué, con la aspiración de una nueva vida. Que así como Jesús resucitó a los muertos, nosotros también podremos, o sea, futuro, resucitar de entre los muertos. Por eso Pablo dice, yo soy uno de los que dejo todo lo que queda atrás y sigo mi meta hacia el galardón. ¿Por qué?
porque yo también quiero, si en un caso puedo resucitar o me dan la opción de resucitar de entre los muertos, que es lo que debería de entender un pueblo, cuál es el plan de Dios o cuál es el reino de los cielos o para qué se anuncia un rey y qué plan de salvación tiene. El reino de los cielos no es comida ni bebida. Y si le pongo otra, no es dinero ni comida ni bebida. Porque en los tiempos en que te predicó, no había el billete, lo que habían eran unas monedas y la tenían los imperios y el resto era el trueque o el cambio. Y si era el cambio de comida, pues encontramos que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y si lo vamos a la realidad, el reino de Dios no es economía, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que la gente dice, no, pero es que no estamos hablando de comida y vida, es lo mismo. Cambió de forma el trueque. Y ahora lo están poniendo que el reino de Dios es comida y bebida o es economía. Y la mayoría está convencido que es así. Y hay muchos que están comprando el reino de Dios y otros que están comprando casa en el cielo y otros. No, esto es entrega y obediencia. Gratuita. Que como es gratis ninguno la quiere, casi que todo el mundo quiere comprar. Y entre más caro se lo ponen como que mejor es. Por eso las grandes marcas se hacen más multimillonarios que el que no saca marca. Porque a la gente le gusta lo más caro. Y lo barato siendo mejor y más bueno, la gente no lo quiere. Y en esto puede usted mirar las ropas de marca. Es de un grande multimillonario, pero la gente es que tiene marca. Así no sirve para nada, tiene marca. Y así es un teléfono, si tiene marca, así no sirve para nada. Pero es que tengo un teléfono de marca, porque la gente como que lo barato, lo bueno no le gusta. Le gusta es únicamente aparentar ser lo que no es. Y eso es la enfermedad más grande que tenemos los pobres, que nos gusta aparentar lo que no somos. El pobre aparenta ser rico y el rico, pues es rico porque nunca ha malgastado su dinero en apariencias. Bendito el nombre glorioso de Jesús. En este caso, cuando Pablo le habla a los romanos en el capítulo 7, también hablo con los que conocen la ley. O sea, él le explica, la mujer casada mientras vive su marido, está sujeta a su marido, por ahí el pena muere, queda abierta. O sea, está dando una explicación correctamente a cómo lo ordena la ley. No es que esto sea así, es una comparación únicamente de que debemos dejar a uno para seguir con el otro, no podemos seguir con dos señores. El mismo Jesús lo dijo, nadie puede agradar a dos señores. Menospreciará a uno y agradará al otro. Y tenemos textos muchos en las Escrituras que dicen que Dios nos anhela o nos ama celosamente y no va a compartir su gloria con nadie o no va a compartir su propiedad con nadie. Yo no puedo decir que yo soy siervo de Dios porque los domingos voy a culto, pero el resto de semana, como se dice, pues ahí estoy haciéndole fiesta al demonio. O como me dijo a mí una mujer, le llevan el cuerpecito a Dios, pero el espíritu es del diablo. Solamente el domingo le llevan el cuerpecito a Dios ya bien vestido, pero el resto es del diablo. Dios, pues tiene toda la razón. Porque cuando dice muerto, está en otro lugar. Bautismo quiere decir cambio de lugar y cambio de dominador o de dueño. Por eso cuando se habla del bautismo, cuando Moisés cruzó el mar, dijo, y todos fueron bautizados en el mar y bautizados en la nube. O sea, ¿quién hablaba de la nube o quién era la nube que quedaba Dios? Y quedaron separados del mar, o sea, parte imposible de regresar. Cuando yo me bautizo tengo que dar esos puntos. He pasado a otro lugar donde no puedo regresar y he cambiado de reino o de dominador o de rey. Antes estaba en el reino de las tinieblas y ahora pertenezco al reino de la luz. Antes le obedecía a las cosas del mundo, ahora tengo que esforzarme por obedecer las cosas de Dios, aunque no me agrade.
Por eso dice negarse a sí mismo. ¿Para qué? Para agradar a quien lo llamó por siervo o quien lo llamó para salvación. Pero muchos piensan, no, hermano, es que yo no puedo. Ya yo estoy tan amarrado al mundo que no soy capaz. El vicio del pecado me obliga a pecar. Y muchos están en el vicio que los obliga completamente a pecar. Y he hablado con gente que de los pecados más peligrosos, que es la idolatría, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo y la mentira. Cuando hablo de mentira, hablo de la mentira, como se dice, mentirle a Dios, o sea, torcer lo que Dios ha hecho. Esa es la mentira que Dios está castigando con condenación. Cuando creo en lo torcido y cuando tuerzo lo que ya está. ¿Qué dijo Jesús en el Génesis? Dice, y del árbol que está en medio del huerto no comerás. ¿Cómo la torció Satanás? Con que dijo Dios, de ningún árbol del huerto puedes comer. De uno a ninguno, casi es santo. Pero ese es un pecado que el que lo hizo, sabemos que es el diablo, y los que lo obedecieron, sabemos que perdieron la gloria de Dios. Y como esos, hay muchas mentiras o muchos lo que han torcido el mensaje de Dios y lo han hecho mentira, y hay muchos de los que están obedeciendo a la mentira, no a la verdad. Y esa mentira es la mentira, o sea, la torcida del mensaje de Dios, y lo otro, la blasfemia contra el Espíritu Santo, colocarle el poder al quien no es. Lo otro, blasfemar contra el nombre de Dios. Hay muchos que ni lo conocen ni saben cómo se nombra y andan blasfemándolo cada rato sin darse de cuenta. Una vez me acuerdo que estaba con un pastor y me dice, pero ¿cuál es el problema de usted con Yeshua o con Jesús? Si yo digo Jesucristo, yo digo, es lo mismo, yo sé a quién Dios me refiero. Bueno, entonces yo llegué y le referí, bueno, yo le voy a decir algo así. Yo le voy a quitar una letra a su nombre. Usted se nombra Raúl, yo le voy a poner Mr. Raúl. Y lo voy a seguir llamando así. Dios a mí me hace el favor y me respeta que yo tengo un nombre. O sea que Dios no merece respeto, te hiciste más grande que Dios. Y hay muchos que exigen respeto para su nombre, pero no respetan el de Dios. O sea que son más respetados ellos que Dios. Y esto es importante llevarlo a conocer. Si yo no quiero que pisoteen mi nombre, ¿por qué estoy pisoteando el de Dios? ¿Por qué no intento, aunque sea decirle con un nombre real y verdadero? Cuando uno respeta a alguien, pregunta, ¿y cómo se nombra? Me da vergüenza decirle un apodo o un sobrenombre. Aunque muchos conozcan únicamente el sobrenombre, siempre debemos interesarnos por respeto a nuestro rey. ¿Cómo se nombra? Que es la realidad que nosotros debemos hacer, saber cómo se nombra nuestro rey, poder llamarlo por su nombre correctamente. Aunque él escuche por un apodo o por un sobrenombre, nosotros como sus siervos debemos de llamarlo por su nombre. O de no, comparémonos. Queremos que pisoteen nuestro nombre, le quiten una letra, le pongan dos o la volteen, hagan lo que sea, y estamos contentos. Y si no estamos contentos con ese, ¿por qué si estamos contentos con la blasfemia que han sacado contra el nombre de Dios? A como lo quieran nombrar, vale. Hermano, el nombre no tiene importancia. Esto es que usted crea ya. O sea que lo veo graves, porque si el nombre no tiene importancia, entonces no hay salvación. Porque nos han dejado un nombre que es sobre todo nombre para poder ser salvos. Amén. Y por eso se necesita morir al pecado para vivir para él. Y para ir para él tengo que pertenecer a él. Tengo que llevar la marca de mi dueño. Y cuando alguien se bautiza en el nombre de Yeshua, es una marca que nadie se la quita. Todos los bautizados en el nombre de Yeshua o en el nombre de Jesús, que es la mayoría que conocen, encontramos que se le puede probar que ni el diablo los puede usar para hacer un ridículo en el mundo. Una vez una joven no quería bautizarla, pero llegó al tema de que sí tenía convencida y a los 13 años se bautizó, se escarriló como se dice y se fue y quería hacer pacto con el diablo y dijeron que no podía porque tenía un sello. O sea que ese sello no se lo va a quitar nadie. O sea que ni sirvió acá y va a ser un escarnio y ridículo en el mundo porque ni Satanás lo puede usar. Porque tiene un sello
que nadie se lo puede quitar, que se lo colocó no obligatoriamente, sino porque quiso y conoce, alguien le dio a conocer este camino, también este Dios, y se colocó el sello de iniciar un camino de pertenecer a alguien. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Amén. Entonces es importante esto de muertos al pecado para saber nosotros de qué manera debemos vivir. No porque yo estoy muerto al pecado porque pertenezco a la religión más grande. No digo iglesia porque es un cambio que le han hecho. Y según las escrituras, iglesia es un grupo de personas que confiesan una fe. Hay muchos que dicen, ya como lo torcieron de iglesia, pues nombrémoslo el remanente. Somos el remanente de Yeshua o el pueblo de Yeshua o los que le hemos creído y obedecemos en su nombre. Porque ya a iglesia le llaman es a 4 paredes, que desafortunadamente hasta los diccionarios ya cuando coloca iglesia le dice que son 4 paredes, aunque todavía las escrituras se dice que iglesia es un grupo de personas que confiesan una fe. Por eso el diablo tiene iglesia, las mujeres tienen iglesia, los hombres tienen iglesia. La iglesia de Jesús se conoce porque se bautiza en su nombre y recibe el Espíritu Santo y está guardándose fiel para el día de la redención. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, la importancia de esto es que muertos al pecado, comparándolo a la muerte natural, y cuando hablamos de la segunda muerte, como dice en el Apocalipsis, que dice los muertos fueron llamados a juicio y fueron lanzados al lago de fuego, como dice, y esto es lo que de pronto se denomina la segunda muerte o la muerte eterna, porque encontramos que los muertos en ese tiempo no tuvieron cuerpo. Muerto es un espíritu sin cuerpo, porque si dijera que un cuerpo sin espíritu, el cuerpo se desaparece o el cuerpo se vuelve polvo donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y Dios es el que le va a colocar el lugar al espíritu. No hay espíritu que le pertenezcan a nadie más. Todos los espíritus le pertenecen a Dios, sea el bueno o sea del malo. Por eso Él es el que le va a dar pago a los espíritus. A los buenos los llevará a la perfección, le dará un cuerpo celestial, y a los malos los llevará a condenación. Por eso los espíritus saldrán sin cuerpo. Dice, la tierra entregó sus muertos, el mar entregó sus muertos, o sea que fueron espíritus desnudos, y resucitar es volver a tener cuerpo, o sea que nosotros sí esperamos resucitar o esperamos tener un cuerpo celestial. Bendito el nombre de Jesús. Así, hermanos y amigos, que dejo hasta acá y sigamos adelante en este camino triunfantes, y los animo a seguir en este camino porque para mí personalmente no hay otra opción ni otra escapatoria si no queremos ir a condenación. Amén. Jesús es la única escapatoria que hay, con un tiempo definido que se terminará y quedaremos, como se dice, excluidos del reino de Dios. Así que también saludamos a los que están conectados. La paz de Jesús sea con todos ustedes. Y seguimos adelante en este camino de salvación. Así que le vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesús, porque Él es bueno y su misericordia